Buenas noches, ¿cómo están? Entonces, bueno, para los que no me conocen, quiero contarles hoy, vamos a hablar de salud mental, utopía o realidad. Entonces, me presento, una corredor, psicóloga, tengo experiencia de más de 7 años acompañándolas y desde hace 4 años me dedico a acompañarlas desde mi proyecto psicoinfantil adolescente, donde nos dedicamos a conocer a tus hijos, estén en la infancia, estén en la adolescencia. Entonces, muchas gracias, Valentín, esta invitación. Entonces, básicamente, ¿por qué quiere que habláramos el día de hoy de este tema? Como ustedes pueden saber o tal vez no, ahorita el 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental, ¿sí? Entonces, pienso que es importante ser conscientes de este tema, no solo porque se celebra ese día, sino porque en realidad han pasado diferentes situaciones en los últimos 2 años por la pandemia que nos han hecho darnos cuenta que en realidad hemos tenido muy descuidada la salud mental, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es bueno tener presente? En el año 2020, la Organización Mundial de la Salud expresó lo siguiente, y es que muy pocas personas tienen acceso a servicios de salud mental de calidad. En los países de ingresos bajos o medios, más del 75% de personas tienen problemas de salud mental, pero no reciben ningún tratamiento, ¿sí? Entonces, qué importante es ser conscientes de esto, porque en general la OMS dice, los gobiernos gastan en promedio menos del 2% de su presupuesto de salud en este tema, ¿sí? Entonces esto no debe continuar y es algo que la pandemia, digamos, que nos hizo muy evidente, es algo que debe cambiar, ¿sí? Entonces, ellos definen básicamente entonces la salud mental como ese estado de bienestar físico, mental, social. Entonces es importante ser conscientes que no es solo la ausencia de un trastorno mental, sino va mucho más allá. ¿Listo? Entonces vamos a hablar el día de hoy de 3 claves importantes para saber en realidad es utopía, en realidad es la salud mental es una realidad, y de esto, digamos, si cada uno irá encontrando la respuesta, porque básicamente el título de este espacio del día de hoy salió de una pregunta que yo les hice en Facebook a mis seguidores, que les dije, ¿qué es salud mental? Y algunos decían, es una utopía. Entonces eso me dejó pensando, ¿sí? Entonces, clave, digamos, número 1. Vamos a develar entonces esos mitos, esas realidades de esa salud mental. Y es que, ¿qué es importante tener en cuenta? Tendemos a creer que solo es la ausencia de trastornos mentales y, como te decía hace un rato, pues eso es falso, ¿sí? Digamos que al hablar de salud mental, quiero que me cuentes ahí en comentarios para ti qué es, ¿sí? En una palabra, ¿cómo definirías salud mental? Básicamente, cuando hablamos de salud mental, mientras ahí vas dejando tu respuesta en comentarios, nos referimos a un estado de bienestar integral. Por eso es que muchos autores dicen que somos seres biopsicosociales, biológicos, psicológicos y sociales, ¿sí? Otro mito que se tiende a decir, no, Gina, es que la salud mental es una utopía. Básicamente, digamos, una utopía es como una fantasía, ¿sí? Entonces, esto también es falso, porque la salud mental sí es posible lograrla, pero con trabajo diario, ¿sí? Con trabajo continuo, con trabajo consciente, con trabajo personal. Incluso si eres mamá, si eres papá, ¿sí? Que tendemos a creer que cuando ya llega la maternidad, paternidad a mi vida, la salud mental queda en el olvido, y pues no es así, es importante tener eso presente, ¿sí? Tercer aspecto, se tiende a creer que solo es importante la salud física, ¿sí? Falso. Digamos que la pandemia nos mostró o nos recordó una vez más que causó problemas físicos y a mediano o largo plazo también problemas en la salud mental, ¿sí? Entonces esto es algo que requiere un trabajo de todos, de la comunidad, del sector educativo, de la parte asistencial, de los gobiernos, de tu disposición también. Otra cosa que también se dice es que los niños, los adolescentes no tienen problemas de salud mental. Y digamos que esto es totalmente falso, ¿sí? Quiero seguir leyéndote, entonces cuéntame en una palabra, para ti, ¿qué es salud mental? ¿Cómo lo definirías? De acuerdo a tu experiencia personal. Digamos que creemos que los menores de edad, sean niños, sean adolescentes, no viven problemas de salud mental, y esto es falso.
¿sí? Debes saber algo, y es que la mitad de los trastornos mentales presentan síntomas antes de que una persona, o comienzan a aparecer antes de que una persona tenga 14 años, ¿sí? Y 3/4 de los trastornos de salud mental empiezan a evidenciarse antes de los 24 años. Entonces, miren que en realidad cuando somos menores también se presenta. Es encontrar plenitud en la vida, claro, digamos que va muy alineado a lo que muchas personas me decían bienestar, me decían tranquilidad, ¿sí? Entonces sí, plenitud también, digamos, en una definición que va muy alineada a lo que es, a cómo lo vivo yo. Otra cosa que también creemos es que las personas con problemas de salud mental están en hospitales psiquiátricos, ¿sí? Esto es falso, ¿sí? Porque eso depende del diagnóstico que haya y de la detección o el tratamiento que se dé de forma oportuna o temprana, ¿sí? Todas las personas que tienen problemas de salud mental no están en hospitales psiquiátricos, ¿sí? Algunas sí, pero porque ya son cosas muy graves, pero la mayoría no, ¿sí? Uno que es muy conocido y es ir al psicólogo o al psiquiatra es una pérdida de tiempo, de dinero. Cuéntame ahí en comentarios si lo has escuchado, estoy segura que sí. Más de una vez hemos escuchado esto. Y también, digamos, esto es falso porque básicamente son dos áreas basadas en la evidencia científica, que de acuerdo a lo que se evidencia es que se trabaja de forma ya sea conjunta o desde una de estas dos áreas en mejorar esa calidad de vida de esa persona, ¿sí? De acuerdo a la edad que tenga, ¿listo? Entonces, quiero que me cuentes ahí en los comentarios qué has oído de salud mental, y ahí nos dicen entonces capacidad o contribución social. Claro, digamos que qué importante es, ¿sí? Muchas personas tienden a creer que toda esta parte de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra es algo solo de estar locos, y es hora de comenzar a romper esos mitos. Que aprovecho y te digo, compártele este espacio a todos tus contactos para que accedan y respondamos aquí dudas juntos de todo este tema de salud mental. Segunda clave que quiero compartirte el día de hoy, y es principales obstáculos. Digamos que hay unos obstáculos que impiden o dificultan que podamos lograr o alcanzar esa salud mental, ¿sí? Básicamente es esa desinformación, esa ignorancia, porque debes saber que tendemos a pensar que ir al psicólogo es de locos, como te decía hace un rato, pero que es importante recordar, si digamos hemos estado juntos en otros espacios o si es la primera vez que tienes la oportunidad de escucharme, tú tienes una situación, ¿sí? Esa situación no sabes cómo afrontarla, no sabes cómo resolverla. Para eso está el psicólogo, ¿sí? Hace unos años tuve la oportunidad de conocer una experiencia, y es que en Argentina, ahorita ya debe ser mucho más fuerte porque hace unos años era fuerte, digamos que allá tienen la cultura de ir al psicólogo igual que ir al dentista o cualquier especialidad, ¿sí? Es decir, no esperan a tener la muela a punto de caerse para ir al dentista si no van. No esperan a tener un problema personal muy difícil, sino desde antes van al psicólogo como para una orientación, una guía. Entonces, qué bonito pensar que poco a poco, al educarnos en salud mental, llegará al punto en el que seremos conscientes que qué bueno ir al psicólogo para cuidar esa salud mental. Dice, me han dicho que es importante recibir atención en salud mental, luego me dicen que no asisten por múltiples justificaciones. Sí, y digamos que importante ser consciente de cómo es esa adherencia al tratamiento, ya sea porque no me sentí bien con ese psicólogo o porque tal vez por alguna situación no pude volver a ir. Entonces, qué importante es recordarte que si con el psicólogo que tú estás comenzando a ir a llevar ese proceso no te sientes cómodo, ok, no acabes el proceso, cambia el psicólogo, ¿sí? Alguno que vaya alineado a lo que tú deseas, lo que tú buscas en ese proceso, ¿listo? Entonces, importante ser conscientes de eso, porque pues digamos los psicólogos no somos quien para ordenarte o para gritarte o para hacerte sentir, digamos, mal. Y lo digo porque, digamos, yo nunca lo he hecho, pero conozco psicólogos que lo hacen. O tampoco somos la persona que medica porque no tenemos, digamos, experiencia en ese tema, ¿sí? Otro de los principales obstáculos que es importante tener en cuenta es el estilo de vida no saludable, ¿sí?
Hablamos mucho de estilo de vida saludable, pero si volteamos la moneda a la otra cara, ¿a qué nos referimos con el estilo de vida no saludable? Básicamente te lo voy a decir como lo veo yo. Conducta adictiva, ¿sí? Ya sea que tengo adicción a alguna sustancia, llámese alcohol, cigarrillo, alguna sustancia psicoactiva, ¿sí? Que me pone muy arriba o me pone muy abajo en mi ánimo, ¿sí? O también, digamos, esas adicciones a ciertas situaciones que son nocivas, como hacer ejercicio en extremo, como comer en extremo, como los juegos de azar, como las compras, en fin, ¿sí? Digamos que a la hora de la verdad comenzamos a liberar ciertos químicos en el cerebro que hacen que comencemos a cada día necesitar más y más y más de eso. Aumenta, digamos, la tolerancia y por eso mi cuerpo y mi cerebro me piden más y más de esa conducta que es adictiva. Entonces, qué importante es ser consciente de eso porque pues hay cosas que en término medio son saludables como hacer ejercicio, pero cuando nos vamos a los extremos ya digamos no es saludable, ¿listo? Entonces es importante ser conscientes de eso. Conducta, digamos, violenta, sí, ya sea hacia los demás o hacia mí mismo, y no tanto que, digamos, con una ideación suicida o no, sino más que todo con la intención de hacerme daño. Hay personas que se sienten mal y comienzan a cortarse y a cortarse y a cortarse, porque exacto, a esa que nos dicen ahí redes sociales, también, digamos, es una conducta adictiva, toda la parte de las pantallas, ¿sí? El sedentarismo, es decir, que no es solamente, digamos, que yo me quede sentada un rato, sino que en realidad no hago actividad física, ¿sí? Conozco personas cercanas que literal, hasta para ir a unas cuadras de donde viven, se van en carro, ¿sí? Eso es sedentarismo, que cogen, digamos, solo van a los lugares donde hay ascensor. Eso es sedentarismo, ¿sí? Digamos que no hacen una actividad física mínima, ¿sí? Y no tanto que yo voy caminando a una cuadra a comprar leche, no, sino que, ok, a esta hora del día voy a hacer ejercicio, ¿sí? Enfocado en eso. Mala gestión emocional, y aquí digamos que es importante, tendemos a creer de las emociones que hay emociones buenas, que hay emociones malas, pero en realidad no hay emociones ni buenas ni malas. Esas son, digamos, interpretaciones que doy yo de acuerdo a las situaciones, cómo me suceden, cómo las vivo, cómo las entiendo, cómo las percibo. Pero las emociones simplemente son, ¿sí? Y digamos que no es algo ahí en el aire, sino en realidad debes saber que hay una parte del cerebro, que es ese cerebro de acá, que es ese cerebro límbico o ese sistema límbico, que en algunos modelos de crianza respetuosa lo llaman ese estado emocional. Ahí es que surgen esas emociones, ¿sí? Para que veamos eso como algo más tangible que podemos tocar. Qué fácil es, digamos, entender esto si tú tienes la oportunidad en algún momento de verte esa película intensamente, así no seas niño, porque ahí explica cómo funcionan las emociones en el cerebro, ¿sí? Cómo es, digamos, toda esa parte de los recuerdos y todo eso, entonces, importante ahí como revisar eso. Entonces, ok, ya sabemos las emociones no son ni buenas ni malas, pero ¿qué pasa cuando hay una mala gestión emocional? Creemos que guardándonos todo lo que siento cuando no es una emoción buena, es decir, cuando estoy triste, cuando estoy enojada, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo. Pero ¿qué pasa? Simplemente por no incomodar a los demás, termina siendo como una tubería, te digo yo, en muchos de los espacios en los que tengo la oportunidad de estar, y es, comenzamos a acumular y acumular y acumular, y en algún momento esa tubería va a explotar. ¿Cuándo, con quién y dónde? No se sabe. Pero puede explotar en tu trabajo, puede explotar con tus hijos, puede explotar con tu pareja, ¿sí? Entonces, qué importante es que seamos conscientes que guardarnos todas las emociones cuando se siente incómodo lo que me está pasando, o sacarlo de una forma, digamos, violenta, no son los dos extremos, y todo en extremo ya dijimos que es nocivo, ¿sí? Para mi salud mental. Entonces, ¿cómo hago para estar en ese punto medio? Es importante decir, ok, primero identifica qué situaciones te hacen sentir esas emociones que tú llamas incómodas.
¿Qué situaciones te hacen sentir triste? ¿Qué situaciones te hacen sentir enojada, frustrado, malhumorado, ¿sí? ¿Qué situaciones te hacen sentir incapaz para? Cuando ya identificas eso, ok, vámonos a lo siguiente, y es físicamente qué me sucede a mí cuando esas situaciones pasan. Ah, ok, cuando yo me siento enojada porque mi hijo me dice no quiero, a mí me da un dolor de cabeza horrible, Gina, no lo soporto, siento como que me calienta la sangre. Ok, importante revisar eso. Y todo esto lo comienzas a notar. Tercer aspecto que vas a revisar. Ok, ¿qué pensamientos llegan en ese momento a tu cabeza? Uy, es que no soporto que mi hijo me diga que no, es que aquí se tiene que hacer lo que yo diga. En fin, ¿sí? Lo mismo, escríbelo, escríbelo. 4. ¿Qué haces cuando te sientes así? Ese enojo sucedió por esa situación con tu hijo que te dijo no quiero. Eso hizo que físicamente sintieras un dolor de cabeza y que en tu mente pensaras, uy, es que no soporto que me diga que no quiere. ¿Quién es el que manda? Soy yo. Entonces, ¿qué haces ahí? Ah, es que usted me tiene que hacer caso a las buenas o a las malas, ¿no? Ahí hay una mala gestión emocional. ¿Por qué? Porque sacamos las cosas como salgan y no es la idea. La idea es identificar, ya sabes, qué situaciones me hacen sentir esas emociones que son incómodas para mí, físicamente, qué sucede dentro de mí, cómo se siente, se acelera la respiración, se acelera el corazón, me da dolor en alguna parte del cuerpo, se me dispara la gastritis, en fin. Tercero, qué pensamientos vienen a mi cabeza. Cuarto, qué acciones hago, ¿sí? O qué conductas tengo en ese momento. ¿Listo? Para que ahí lo tengas presente. Y te darás cuenta que la mayoría de esas se dan ante un tipo de situación específico, ¿sí? ¿Qué otra cosa, digamos, va muy asociada a ese estilo de vida no saludable? Ya hablamos de esa conducta adictiva, violenta, sedentarismo, mala gestión emocional, esos pensamientos que tienden a ser también destructivos, ¿sí? Que algunos psicólogos lo llaman esas distorsiones cognitivas, es decir, a veces uno tiende a caer en ciertas distorsiones que, por ejemplo, tiende a creer que las cosas son todo o nada. Es decir, generalizar, como por ejemplo, hay personas que tal vez has escuchado que dicen, ah, no, es que todos los hombres son los infieles, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿yo conozco a todos? No. Entonces, ¿por qué digo eso? Solo por un número pequeñito que me pasó eso, ¿sí? Ahí uno está generalizando. ¿Y qué es importante? Ahí es importante ser consciente de eso para cambiar, transformar nuestro lenguaje, ¿sí? Porque no es todos, es algunos, ¿listo? Entonces, digamos que es importante que tengamos eso presente porque a veces esos pensamientos destructivos no solo me destruyen a mí, puede que uno o varias veces destruyan a otros. Y si soy mamá, soy papá, mucho más. Y si tengo pareja, muchísimo más, ¿sí? Entonces, otro, digamos, de esos principales obstáculos que quiero compartir contigo son esos antecedentes familiares, ¿sí? A veces no somos conscientes de, digamos, además de saber el cumpleaños de tu familiar, de tus familiares más cercanos, ok, ¿qué condiciones de salud tienen? Y digamos a nivel de salud mental, especialmente estoy hablándote el día de hoy. Es decir, ¿han tenido algún problema de salud mental? Que haya sido diagnosticado, por ejemplo, no sé, ansiedad, depresión, algún trastorno de personalidad, algún problema más, digamos, de otro tipo, de una conducta adictiva, en fin. Y no para irnos al juicio o a la crítica o al señalar, no, sino para ser conscientes de eso, porque, digamos, es importante revisar, ok, si ha tenido un diagnóstico, la siguiente pregunta sería, ¿ha recibido o no un diagnóstico? Ok, ¿ha recibido un tratamiento? ¿Está en tratamiento? ¿Sí? Y miren acá lo que dice, fue diagnosticada y fue terrible. Claro, digamos que es importante eso que ahí nos dice Valentina porque a la hora de la verdad, esto es como cuando tú vas a la cita del médico, ¿sí? Y el médico te dice, bueno, Gina, cuéntame, ¿has tenido familiares cercanos con problemas de salud?
¿Qué pasa si, digamos, yo no les dijera que, no sé, que mi papá tuvo Parkinson? Puede que entonces eso no lo meten en la historia y si pasa algo relacionado a eso, pues no lo van a tener en cuenta, ¿sí? Casi no hay con un psicólogo que logra conectar conmigo. Claro, digamos que es importante ser conscientes de eso porque justo va muy alineado a lo que quería preguntarles ahora y es, ¿qué otros obstáculos hemos percibido, ¿no? Entonces, cuando yo, digamos, no conecto con ese psicólogo, con esa psicóloga, con ese psiquiatra, digamos que el problema no es decir, ay, no, no conecté con este, entonces vamos a dejar eso así. No, es importante revisar, ok, ¿qué puedo hacer para que poco a poco vaya, digamos, encontrando esa persona que va alineada con lo que yo busco, ¿sí? Por ejemplo, digamos yo soy psicólogo, pero yo he ido varias veces al psicólogo y puedo decirte que no me gustan las personas, los psicólogos que son mandones o que te dicen qué hacer o que te regañan o que te juzgan. No porque no es la idea. Uno no va, paga consulta con una persona para que lo hagan sentir mal, ¿sí? Buscar mucho, claro. Y a propósito de eso, quiero contarte que en mis redes sociales, especialmente en Instagram, tengo ahí un directorio de diferentes profesionales que te pueden apoyar, que te pueden acompañar, que digamos yo recomiendo mucho por si deseas, digamos, consultarme ese tema, pues ya sabes que aquí, ahí está, así me encuentras en todas las redes sociales, escríbeme a @psicoinfantiladolescente, así me encuentras en Instagram, y ahí te paso el directorio para que consultes con un psicólogo que en realidad, digamos, conecte contigo y que sea respetuoso y que sea empático contigo. ¿Listo? Entonces, me gustaría leerte, me gustaría que me cuentes qué otros obstáculos consideras tú que podrían afectar tu salud mental. ¿Sí? Entonces, quiero que me cuentes ahí en los comentarios. Bueno, acá nos dicen cómo abordar el tema de salud mental con los adolescentes. Digamos que es súper importante eso que ahí nos dicen, ya saben, preguntas, comentarios sobre el tema de salud mental pueden irlas dejando ahí y cuéntame, estamos hablando de los obstáculos. Entonces, digamos que qué importante es que si buscas ahí, así también me encuentras en mi canal de YouTube. Hace 2 años, cuando recién abrí el canal de YouTube, me acuerdo que creé un especial dividido en 3 partes sobre la salud mental adolescente, que puedes revisarlo. Y digamos que la OMS dice que de los principales problemas o trastornos de salud mental que hay en los adolescentes son trastornos de conducta, son trastornos, digamos, emocionales. Entonces, es importante entrar a revisar eso porque, digamos, es importante revisar el entorno, ¿sí? A nivel familiar, digamos, cómo se están dando todas las cosas. Porque, digamos que a veces creemos que es más por el lado del adolescente o del niño que hay ciertas dificultades, pero termina siendo más un trabajo que uno tiene que hacer con los papás, ¿sí? Porque, digamos, venimos con ciertos modelos en los que no había tanta conciencia de este tema de ir al psicólogo, ¿no? Entonces, digamos que es importante ser conscientes de esto porque pues a la hora de la verdad no, no, digamos, sería muy fácil que yo te dijera, no, pues digamos, la salud mental adolescente es tal y tal cosa, pero digamos que depende de la situación, digamos, personal, familiar, cómo se está dando a nivel escolar, porque digamos, como en nuestra generación, en otros espacios te he hablado que no se hablaba de crianza respetuosa, tampoco se tenía cultura de, ok, de ir al psicólogo, ir al psiquiatra, de aprender a cuidar esa salud mental porque creíamos que es solo importante la salud física, ¿no? Entonces, ¿yo qué te recomendaría? Ve a mi canal de YouTube, así me encuentras en YouTube, y de los primeros videos que publiqué hace 2 años, hay 3 especiales sobre todo el tema de salud mental adolescente para que amplíes sobre cuáles son esos principales problemas de salud mental y ahí hay mucho contenido que te puede ser de gran utilidad, ¿listo? Cuéntenme entonces por ahí más preguntas o comentarios sobre obstáculos de la salud mental. Estoy leyéndolos. Entonces aquí nos dice,
Los paradigmas que se tiene frente al no estar loco o locas, claro. En realidad, digamos, eso es supremamente cierto. Creemos que si yo hablo de salud mental, ya estoy hablando de que estoy loco, de que estoy loca y es importante romper esos mitos, ¿sí? Entonces, digamos que a la hora de la verdad es ser conscientes de eso, ¿sí? Es ser conscientes de que, ok, ¿hasta qué punto, digamos, yo soy un obstáculo o no para mi salud mental? Miedo a las personas a contar sus problemas por miedo a ser juzgados o no sentirse comprendidos, claro. Y va muy alineado a lo que te decía antes, y es, ok, si yo no me siento cómoda con ese profesional, ya sea con ese psicólogo, con ese psiquiatra, no descuidemos mi salud mental simplemente porque no me sentí cómoda con ese profesional. Cambiemos de profesional si es necesario, pero no descuidemos esa salud. Sí. A veces creen que hay que atender la salud mental solamente cuando ya hay problemas, pero qué importante es entrar a prevenir, ¿sí? Entonces, pues digamos que es importante ser conscientes de eso, ¿listo? Hablemos entonces ahora del lado positivo y es claves para promover la salud mental, ¿sí? La salud mental tuya, la salud mental de tu familia, digamos que encontrar un psicólogo que realmente conecte con y con el dinero. Sí, digamos que a propósito de eso, quiero decirte que en diferentes universidades, digamos, que tienen facultades de psicología, ahí tienen el servicio de psicología gratuito, por si, digamos, económicamente no tienes la posibilidad de hacerlo, o también, digamos, desde tu servicio de salud también ahí está esa oportunidad, o ya si puedes algo más especializado, pues a nivel particular, eh, y pues por la pandemia se abrió mucho más la opción de hacerlo virtual, entonces es importante tener eso presente. Eh, digamos que hace algunas semanas, varias ya, cuando pregunté en mi página de Facebook qué era salud mental o cómo definir salud mental en una palabra, decía que por un lado algunos decían es una utopía, es una fantasía. Algunos decían lograr el equilibrio, lograr el bienestar, ¿sí? Bienestar integral, decían algunas personas. Entonces, qué importante es ser consciente que creemos que salud mental solamente es pensar cosas bonitas, caminar sobre prados, cantando. No, es encontrar un balance, ¿sí? Un equilibrio, ¿sí? Y qué importante es esto porque hablemos entonces de esas pautas de autocuidado. Incluso si eres papá, si eres mamá, a veces vivimos todo el tiempo así y se nos olvida, digamos, vivir, ¿sí? Entonces, hay una frase que quiero leerte que tuve la oportunidad de escuchar el lunes de una de mis personas, digamos que es uno de mis mentores en la parte espiritual. Entonces, quiero leértela. El desconocimiento es saber con qué psicólogos me debo tratar, con el especialista en duelo, violencia, género de expresión. Es, sí, súper importante ser conscientes de eso, porque pues a la hora de la verdad, digamos que pues no va por ahí. Espérate, la estoy buscando para compartirte esa frase que digamos va muy alineada a lo que estamos hablando y es, ok, ¿cómo defino yo esa salud mental? ¿No? Entonces digamos que, ¿qué dice esa persona? Puedes buscarla, él es Papá Jaime, dice, vivimos como si no fuéramos a morir y morimos como si no hubiéramos vivido. Entonces, no sé si eso te ha pasado una o varias veces, pero pienso que ahí se encierra mucho de lo que quiero hablarte hoy de autocuidado. Y es, te voy a poner un ejemplo para que esto sea mucho más claro. Cuando, digamos, vamos en un avión y, digamos, la azafata, la auxiliar de vuelo está dando como las recomendaciones generales que dice las salidas de emergencia, cómo ponerse el chaleco salvavidas si algo pasa, dónde pedir, digamos, que vaya la auxiliar de vuelo allá pues, a tu asiento. ¿Ella qué dice cuando está explicándole el chaleco salvavidas? En una situación de emergencia, si estás con niños, primero ponte tu chaleco y luego se lo pones al niño. Y uno tendría a pensar, ok, pero digamos eso son los aviones, pero si tú te pones a pensar, qué importante es que cuando hablemos de autocuidado también sea así. Preocuparme, digamos, salvaguardar primero mi salud mental
mi autocuidado, porque es cuidarme para poder cuidarlos a mi pareja, a mis hijos, en fin, a mi círculo más cercano. Pero vivimos así, entonces creemos que la prioridad es trabajo, dormir, a veces nos olvidamos de comer, no hacemos ejercicio, eh, creemos que educarnos en el tema, digamos, de esa pautas sanas de autocuidado, pues es basura, no vale la pena, ¿no? Pero es cuidarme para poder cuidarlos. Y quiero compartirte, si estás viéndome en vivo, ya han diferido, un ejercicio rápidamente y se llama, espérate, lo ubico bien, ok. Se llama la rueda de la vida o la llanta del balance. Así puedes buscarla digamos, hay diferente material en Google, en YouTube. Digamos que como puedes ver, es un círculo, ¿ves? En 8 partes. Entonces, cada una de esas partes, como puedes ver, abarca un componente. Recreación espiritual, salud, dinero, profesional, social, amor y familia y desarrollo personal. Entonces, es un círculo que vamos a dividir en 8 partes, ¿sí? La idea es que cada una de estas partes vamos a darle una calificación de 0 a 10. Entonces, 0 va a ser aquí en el centro y 10 va a ser aquí en el borde de cada una de esas partes. ¿Para qué? Digamos que vamos a revisar entonces, por ejemplo, la parte de desarrollo personal. Entonces, de 0 a 10, ¿cómo considero yo que estoy trabajando mi parte de desarrollo personal? Si es 10, ok, relleno por completo, pero digamos si fuera 5, pues rellenaría solamente esta parte. ¿Listo? ¿Y esto para qué nos sirve? Si tú te das cuenta, aquí tenemos entonces un recurso visual para saber, ok, cómo está cada una de las 8 áreas de mi vida. ¿Sí? Cómo está la parte espiritual, cómo está la parte de salud, cómo está la parte de dinero, cómo está la parte profesional o de negocios, cómo está la parte social, de amor y de familia, cómo está mi desarrollo personal, cómo está la parte de recreación. Y no tanto para ver, no lo veamos desde el juicio, desde la crítica, desde el sentirme mal, desde la culpa, no. ¿Para qué es este ejercicio? Digamos que eso es igual que cuando en tu trabajo, a final de mes, en algunos, digamos, lugares, te piden un informe de gestión, a ver cómo ha sido el desempeño, a ver si se han alcanzado las metas o incluso se han superado, ¿no? Acá es lo mismo. ¿El ideal cuál es? Que lleguemos a 10 en todo esto, ¿sí? Pero ir trabajando poco a poco. Cada mes, digamos, yo recomiendo que hagas esto. ¿Para qué? Para que revises, ok, ¿cómo está cada una de estas 8 áreas? Y cómo puedo hacer que mejoren, qué podría hacer. Y aquí yo no te voy a decir qué actividades específicamente vas a hacer en cada una de esas 8 áreas, ¿sí? Pero, ¿por qué le llaman la llanta del balance? Porque la idea es lograr ese punto de equilibrio o de bienestar o de balance en tu vida, ¿sí? A veces nos enfocamos solamente en la parte de familia y el resto lo dejamos en el olvido. Y luego es que aparecen las enfermedades, luego es que aparecen los conflictos en casa, luego es que yo no me siento frustrado todo el tiempo, exploto con facilidad, ¿sí? No, digamos, en la parte del dinero no siento que no me llega o se me va muy rápido, en fin. Porque es trabajar diariamente en todas estas áreas. No hay una persona que pueda decir que tenga todas esas 8 áreas perfectas, no, porque siempre, digamos, es ir afrontando las situaciones que se van presentando para ir mejorando cada una de estas áreas, ¿sí? Y desde mis fortalezas, ¿cómo puedo ir potencializando para que las cosas estén cada día mucho mejor, ¿sí? Entonces, me gustaría en los comentarios que me cuentes, ¿qué claves consideras que se pueden agregar para lograr esa salud mental? ¿Sí? Quiero que me cuentes acá en los comentarios. Voy a estar leyéndote
por ahí. Entonces, conozco un poco de psicólogos totalmente fríos, no empáticos, creen la última Coca-Cola, y es que son de carrera humana. Sí, digamos que en eso, pues tristemente sí debo decir que hay colegas que son así, pero lo mismo, si yo no vibro con ese profesional, no dejemos en el olvido mi salud mental, cambiamos de psicólogo, ¿sí? Entonces, ¿qué consideras tú, qué claves consideras tú desde tu experiencia personal que te pueden ayudar a lograr esa salud mental en, ya sabes, estos 8 componentes? Ahí te los estoy dejando. ¿Mm? ¿Qué consideras tú que se puede hacer? Yo te voy a decir algunas que se me ocurren y tú me dices sí o no. Entonces, actividad física, reconocer y aprender a expresar esas emociones, eso que llaman ahora inteligencia emocional, aprender un poco del tema de inteligencia financiera, es decir, cómo hacer que fluya el dinero, pero también, digamos, atraerlo, pero que fluya libremente. Dicen, dejar de ver noticias que no me afecten lo que piensan los demás. Digamos que hay algo que sucede y es la infoxicación, que llaman. Intoxicación es cuando yo, digamos, me enfermo por llenarme de información, ¿no? Pero digamos, por llenarme, digamos, de sustancias que son tóxicas. Infoxicación es pasar todo el tiempo pegada, digamos, cuando, por ejemplo, hace algunos meses en Colombia hubo unos paros, incluso en algunos lados súper violentos, súper fuerte, y hay personas que pasaban angustiándose porque se afectó su salud mental porque pasaban bien todo lo que sucedía en redes sociales, en el iPad, en el noticiero, lo escuchaban también en el audífono, pues eso, digamos, no ayuda. En exceso, como todo, afecta esa salud mental, ¿sí? Acá nos dice Nidia, conectarse contigo. Sí, muchísimas gracias por eso y digamos, importante esos momentos de conexión, ¿no? Entonces, a la hora de la verdad, deben saber que todos estamos en aprendizaje constante. Ustedes, yo, todos, ¿sí? Digamos que se los puedo decir que la Gina que está hoy con ustedes no es la misma que existió o era hace 5 años, ¿sí? Acá nos dicen meditación o mindfulness es una muy buena clave. Claro, Jessica, muchas gracias. Esa conciencia plena del momento presente, que es algo que trabaja mucho el mindfulness, a la hora de la verdad, nos ayuda mucho a conectar con ese presente en lugar de aferrarnos a ese pasado que no podemos cambiar o ese futuro que a veces es muy incierto, ¿no? Hacer lo que nos gusta, sí, deben saber que hay ciertas sustancias químicas que se liberan en el cerebro, endorfinas, si no estoy mal, que se generan cuando yo siento placer ante esas actividades que me gustan, que son agradables para mí. Yoga, sí. Digamos que si es algo que vibra contigo, que va contigo, genial. Haz yoga, sí. Digamos, por ejemplo, yo todas las noches antes de dormir, desde finales de enero, inicios de febrero, comencé a hacerme unas meditaciones especiales para dormir. Y entonces 1 hora antes me desconecto de pantallas, hago mis meditaciones, debo decir que duermo muy bien, muy descansada, amanezco al día siguiente supremamente descansada física, descansada mentalmente. Entonces es un tip ahí que digamos que les puede ser de gran utilidad. Si va contigo, digamos, a hacer actividad física, hazlo. Si va contigo a hacer yoga, hazlo. Si va contigo a llevar eso que llaman ahora un diario emocional, hazlo. Si va contigo el mindfulness, hazlo. Si va contigo, digamos, dejar de ver noticias, hazlo. Es importante entrar a revisar, ok, ¿qué está afectando mi salud mental y cómo puedo cambiarlo? ¿Listo? Dormir 8 horas, claro. Se recomienda que de 6 a 8 horas mínimo, mínimo 6, máximo 8 horas para que haya un descanso que en realidad sea reparador a nivel físico y a nivel cerebral. Escuchar música todo dar, claro. Digamos que hay personas que no sé si les pasa que a veces cuando uno está muy feliz pone música que como que lo activa más. Entonces eso es genial para la salud mental porque, insisto, el cerebro comienza a liberar químicos que le generan placer y dice, ay, Gina está feliz, entonces cada vez que escuche esta música se va a sentir mucho más feliz. Entonces dice, para eso debes amar tu carrera, te gusta lo que estudiaste y aplica para todas las carreras. Si no, realmente no es lo tuyo y puedes en realidad ser útil a los otros. Sí, digamos que importante es eso y ahí quiero hacerle llamado a todos los psicólogos que, digamos, también me escuchan, colegas.
es importante, digamos, uno hacer las cosas con amor, porque cuando uno no las hace con amor, eso se nota. Así uno, digamos, no se dé cuenta, ¿sí? Entonces, importante ser consciente de eso. Entonces, ya digamos, entonces trabajar la paciencia, sí. Cuéntenme más. ¿Qué otras cosas claves agregarían para que ayuden a lograr esa salud mental en ustedes? Cuéntenme ahí en comentarios. Quiero que esto sea mucho más conversadito, entonces cuéntenme ahí. Trabajar la paciencia, sí. Y digamos que importante que es eso que nos dice ahí Nidia, porque no es creer que voy a tener paciencia todo el tiempo, sino que en esos momentos en que mis emociones se alteran, lo que hablábamos ahorita, identificar qué situaciones me hacen sentir así y ver cómo puedo gestionar sanamente esas emociones, ¿sí? Ya sea con relajación, con ejercicios de respiración, con yoga, en fin, ¿sí? Para no dañar a otros o dañarme a mí. Un psicólogo de cabecera, claro. Actitud positiva, sí, digamos que tendemos a creer que ese tipo de cosas como la meditación, o ahorita que llaman mucho la ley de atracción, son cosas que van muy desligadas y en realidad yo no pienso eso, yo pienso que todo va alineado. Si son prácticas, si son actividades, uno, que son saludables para mí, dos, que me hacen sentir bien, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Por ejemplo, todas las mañanas algo que yo hago, que es algo que les puede servir, y es, pues digamos, luego de arreglar mi cuarto y demás, porque eso me ayuda como mentalmente a organizarme también, hago actividad física como para activarme. Hay ciertas actividades por las que, digamos yo, ciertas cosas por las que yo agradezco y hay ciertas cosas que, digamos, que deseo que poco a poco vayan llegando a mi vida que las decreto, ¿sí? Es decir, digo afirmaciones como si ya fueran realidad. ¿Para qué? Para irlas atrayendo y mentalmente irme programando para, ¿sí? Para trabajar eso. No de que caiga del cielo, sino ir preparando mi mente para que diga, ok, estoy lista para esto, ¿qué voy a hacer para atraer esto? Miren acá lo que dicen, actividad física regular, trabajar la programación mental, sí, con afirmaciones. Eso que llaman ahorita programación neurolingüística es, digamos, súper poderoso. Mantener una actitud positiva en lo posible la mayor parte del tiempo, sí. Y cuando esa actitud no esté tan positiva, ok, ¿qué puedo hacer para gestionar sanamente mi actitud, mis emociones? ¿Sí? Veamos que tendemos a creer que cuando hablamos de malos comportamientos en los hijos, ok, tenemos que mirar más a fondo qué pasa, pero ok, cuando yo tengo una conducta que es inadecuada, miremos más a fondo qué está pasando ahí y cómo puedo trabajarlo para que en las próximas situaciones se dé de una forma mucho más sana. Sí, entonces me parece genial ahí todo lo que me van diciendo. Digamos que divertirse, claro, es importante, digamos eso, porque lo que hablábamos ahorita en esa rueda de la vida llanta del balance. Llegar al punto en el que también le dediquemos a esa parte de recreación es fundamental, ¿sí? ¿Y qué hago, Gina? No tengo tiempo, esto, no tengo plata. Mira, digamos, ¿qué puedes hacer? Puede ser desde leer un libro hasta irte a un lugar tranquilo, digamos, en contacto con la naturaleza, hasta pasar tiempo con tu familia, en fin. Sí, digamos, eso ya va más como desde tus gustos e intereses, ¿listo? Entonces, para ir cerrando ya poco a poco este tema, quiero decirte que tu salud mental importa, ¿sí? Y depende principalmente de ti, es un trabajo diario. Te lo digo no solo como psicóloga, sino como persona, porque digamos, yo también estoy constantemente en este trabajo personal. Puedes dedicarle un momento del día, ¿sí? Pero va a tener un impacto en toda tu vida. Y te voy a repetir esto para que quiero que si se te queda algo de este espacio, lo principal que se te debe quedar es esto, y es, si quieres, escríbelo. Tu salud mental importa, ¿sí? Puedes dedicarle un momento del día, pero va a tener un impacto en el resto de tu vida, en toda tu vida, ¿sí? Y esto es acumulativo, es decir, no es que yo trabajo en mi salud mental hoy y lo descuide el resto del año, no, diariamente. Y no te voy a decir una hora, 2, 15 minutos, 5, el tiempo que tengas disponible. Esto es sano para ti, es sano para tu entorno, ¿sí? Poco a poco modificamos esa creencia de que la salud mental no importa, al contrario, importa e importa mucho, y la tuya mucho más, ¿sí? Es una decisión, bien dicho, Valentina. Entonces,
A propósito de todo esto, quiero contarte entonces que todo este mes de octubre estaré hablando de una forma muy intensa de todo este tema de salud mental y quiero pedirle el favor a Valentina que te comparta por ahí el enlace de una encuesta gratis de salud mental. Ahí te lo voy a compartir en el chat o en los comentarios, porque básicamente esa encuesta quiero que me ayudes a identificar, ok, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Y saber cómo puedo ayudarte en tu salud mental, ¿sí? Es para construir el otro año algo que, digamos, que te sirva para apoyarte en todo este tema. Y lo que yo les digo siempre, recordemos que la idea es prevenir, no tener que lamentar. Ya saben, en la descripción de este en vivo o de la grabación va a estar disponible el link para acceder a esa encuesta gratis de salud mental, o ahí en los comentarios, Valentina, te pido el favor que compartas el enlace de la encuesta. No tiene, digamos, es sin costo para que me hagas el favor y la diligencias y saber cómo está tu salud mental, cómo está la salud mental de tu familia, desde tu opinión, y cómo puedo ayudarte para que esté cada día mucho mejor. ¿Listo? Básicamente, digamos, eso es lo que yo quería compartirte el día de hoy. Y antes de cerrar, me gustaría que me contaran en comentarios si tienen alguna pregunta, algún comentario que deseen compartir sobre todo este tema de salud mental. Mientras tanto, voy a ir leyendo ahí el chat. Acá nos dice Leila, expresar tus emociones, no las guardes. Sí, porque recuerden, son una tubería. Entonces, cuéntenme preguntas sobre todo lo que hemos hablado el día de hoy. Ya saben, esa encuesta de salud mental está ahí en, en los comentarios. En la descripción también está, digamos, disponible. Accedan, es gratis, para que me compartan su opinión, para poder ver cómo puedo ayudarlos para que cada día esa salud mental esté mejor. Entonces, ese es, digamos, el aporte que quiero darles desde mi profesión como psicóloga. Entonces, cuéntenme preguntas, opiniones sobre todo este tema de salud mental. ¿Hay alguna que tengan por ahí que deseen compartirme ahorita en el chat? Estoy acá leyéndolos. No sé si tengan alguna pregunta adicional que quieran decirme. Cuéntenme por ahí. Santa Fortuna asume que es salud mental, pero me dices la percepción muy bueno. Me alegra mucho, Valentina, que esto te sea de gran utilidad a ti y a todos. Acá nos dice Jessica, ¿cómo te ayudas a mantener una buena salud mental? Digamos que esta pregunta va para otro espacio, pero digamos que voy a condensarlo lo más posible. Y es que, ¿cómo te ayudas a mantener una buena salud mental? Digamos que esto es igual que la paciencia. Yo no puedo esperar que mi salud mental esté óptima o esté perfecta todo el tiempo, ¿sí? Pero digamos, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son esas pautas de autocuidado que yo tengo en esas 8 áreas que hablábamos ahorita, ¿sí? Espérame, ¿cómo estás en estas 8 áreas? ¿Sí? Pero importante revisar, ok, ¿qué puedo hacer yo en las áreas de mi vida? Ojo, y no solo la familiar, sino la laboral, dinero, profesional, social, amor y familia, desarrollo personal, recreación espiritual, salud, que me haga sentirme bien y que me ayude a estar mejor en ese tema, ¿sí? Que sea, digamos, algo saludable, ¿listo? Entonces, cuidarme para poder cuidar a otros, ¿sí? Entonces, ok, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, digamos, importante revisar cuáles son tus gustos, cuáles son tus intereses, eh, que tú sientas que te ayuda. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho para mi salud mental desde que comencé a levantarme hace un poquito más o menos 2 años, levantarme y agradecer. Eso mentalmente como que me hace levantarme contenta, feliz, levantarme, digamos, decretando lo que deseo, mis metas, mis objetivos, ¿sí? Porque ahí como que ya me programo mentalmente, ok, ¿cómo va a ser mi día? Esto es en lo que vamos a trabajar
el día de hoy, esto va a esperar, ¿sí? Esto será más adelante. Para decirme sí a mí, en ocasiones es importante aprender a decirle no a ciertas cosas, no a ciertas cosas que me hacen daño, no a ciertas compañías que en lugar de promover mi salud mental o mi estado de tranquilidad o de bienestar, promueven malestar, ¿sí? Digamos que importante entrar a revisar, ok, ¿qué situaciones consideras tú que te aportan a esa tranquilidad, a ese bienestar? ¿Qué situaciones no? ¿Sí? ¿Qué personas sientes que le aportan a ese bienestar personal tuyo? ¿Cuáles no? ¿Sí? Importante entrar a revisar, digamos, hasta qué punto las situaciones, las personas que te rodean te aportan o en realidad le restan a esa salud mental tuya. ¿Sí? Porque a veces yo, digamos, estoy haciendo todo, pero resulta que hay personas alrededor mío que todo el tiempo están quejándose o todo el tiempo, digamos, pasan enfocándose en los problemas en lugar de las soluciones y como dicen por ahí, no hacen ni dejan hacer. Entonces, pues ese tipo de personas en realidad se vuelven un poquito tóxicas y le restan a tu salud mental, ¿listo? Entonces es importante entrar a revisar eso. De las actividades que haces en tus tiempos libres, ¿le aportan esa salud mental o le restan? Porque si en lugar de hacerte sentir bien, lo haces por aceptación de otros, por ahí no es, ¿listo? Entonces es importante tener eso presente. Agradecer estos espacios, me encanta que te sirvan, Nidia, Jessica, Valentina, gracias por estar acá. Muy valioso, muchas gracias, buen aporte, gracias Margarita. Digamos que importante que sepan, ok, para yo saber cómo puedo ayudar a que cada día la salud mental suya, la salud mental de su familia, la salud mental de sus personas cercanas, cómo está en este momento y cómo puede estar cada día mejor. Ayúdenme llenando esta encuesta sobre salud mental, eh, disponible ahí en los comentarios. El link para que accedan es gratuita, no se demora nada, para saber cómo está en este momento la salud mental tuya, la de tu familia y cómo puedo ayudarlos a que cada día esté mucho mejor. Entonces, básicamente eso es lo que quería hablarte el día de hoy. Ya sabes, la idea es prevenir, no tener que lamentar, no esperemos que haya problemas de esa salud mental para preocuparnos por esa salud mental, ese estado de bienestar, qué es lo que me calma a mí, ¿sí? Sea papá, no sea papá, esté casado, no esté casado, en fin, ¿sí? Porque si yo no pienso y trabajo cada día en estar mejor yo, nadie más va a hacerlo, ¿sí? ¿Cuál es la persona con la que paso más tiempo yo durante toda mi vida? Soy yo misma, ¿sí? Soy yo mismo. Entonces, el trabajo personal no puedo promoverlo en otros si no lo hago en mí. Y es algo diario. Y es un viaje que yo les he dicho muchas veces en diferentes espacios, que no es algo de un día, no es algo de un año, es algo que inicias hoy y no acaba nunca. Bueno, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por haber estado aquí. Eso es todo entonces por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Compartan este espacio con todas sus familiares, su pareja, con todas las personas para que cada día seamos más conscientes de que tu salud mental importa. Entonces, estaré muy pendiente de lo que vayan respondiendo en la encuesta. Ya saben, en la inscripción está disponible y en los comentarios también. Entonces, muchas gracias. Bueno, un abrazo enorme. Chao.